Buenos días, tardes y noches, tengan ustedes presentes. Mi nombre es Emanuel González Cipriano, soy alumno de la Unidad Académica del Valle Cotito en la carrera de TCU en Procesos Industriales Aeroautomotriz, y esta vez voy a hablar de los procesos de torneado, fresado y procesos por abrasivos de la materia máquinas y herramientas. Muy bien, el torno. Bueno, el torno es uno de los procesos de mecanizado de uso más común y se lleva a cabo en una máquina herramienta llamada torno. En el proceso de torneado, la forma de la pieza se obtiene mediante la combinación de un movimiento de la pieza em, de rotación de la pieza junto con el desplazamiento de la herramienta de corte situado en el carro portaherramienta del torno. Con el torneado se obtienen piezas mecanizadas con geometría de revolución cilíndricas en formas cónicas y hélices. En el proceso de torneado, la pieza queda sujeta mediante una mordaza al plato del torno, el cual dotará a la pieza de un movimiento de rotación sobre su eje. El material es eliminado hasta obtener la forma de la pieza correcta. En la industria metalúrgica, el torno es una máquina que hace girar las piezas mediante que otras herramientas realizan los cortes según las condiciones requeridas. A la herramienta de corte, cuchilla, instalada en el carro por herramientas de torno, se le dota un movimiento recto de avance, paralelo al eje longitudinal de la pieza, y de penetración. La cuchilla penetra dentro de la piedra. Al estar girando la pieza, el contacto entre cuchilla y pieza hace que se desprendan las partes del material de la pieza en forma de virutas. Mediante el torno se pueden realizar multitud de trabajos de mecanizado de piezas, como pueden ser trabajos de cilindrado, reducir el diámetro de una pieza cilíndrica, achaflanado, el torneado cónico, que es proporcionar una forma cónica de la pieza tronzada, cortar una pieza en dos partes, roscado, realizar una rosca en la superficie de la pieza, mandrinado, agrandar un agujero, moldeado, hacer agravado sobre una superficie de pieza. Bien, las ventajas y las desventajas del torno. Bueno, las desventajas es que acaban las piezas con un buen acabado superficial, requiere de una menor energía de otros tipos de procesos, el control de la viruta es más sencillo. Y las desventajas aquí que tenemos es la mayor parte de los efectos efectos de producción son impresiones en la superficie, como pueden ser la rugosidad. Queda limitado a geometrías de revolución y produce un considerable desgaste de la herramienta. Muy bien, el fresado. Bueno, el fresado es también otro de los procesos mecanizados por arranque de viruta más común y se realiza empleando una máquina herramienta llamada fresadora. En este caso, el corte de material se realiza con una herramienta rotativa llamada fresa, que tiene forma circular y está provista en su perímetro exterior de múltiples filos de corte. En el fresado, el arranque de material se lleva a cabo por la combinación del movimiento de giro de la herramienta de corte con el desplazamiento, que puede ser de la herramienta de corte o de la pieza a mecanizar. En una fresadora, la herramienta de corte queda fijada al cabezal de la máquina y está provista de desplazamiento lineal en las tres direcciones, que son X, Y y Z. La pieza a mecanizar irá fijada a la mesa de la máquina en el procedimiento de fijación que se elija, y este desplazamiento en esas tres direcciones es lo que denomina los ejes de la máquina, de ahí la fresadora de tres ejes. El diseño de la máquina fresadora hará que el movimiento de desplazamiento lo pueda realizar la herramienta de corte, la pieza o una combinación de ambos simultáneamente, dando lugar a distintos tipos de máquinas fresadoras. Cuando el eje de la fresa se haya dispuesto paralelamente a la superficie de la pieza a mecanizar, el fresado se denomina cilíndrico. En este caso, la fresa se puede girar en sentido contrario al avance, denominándose fresado en discordancia o normal, o bien girar en el mismo sentido del avance, denominado minándose fresado en coordinancia, o cuando el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de la pieza que se mecaniza, el fresado se denomina frontal.
Las máquinas fresadoras ofrecen un mejor rendimiento que otras máquinas que comparten el entorno para el mismo trabajo debido a que la herramienta de corte, la fresa, dispone de multitud de dientes o filos de corte que no están en contacto con la pieza al mismo tiempo durante el mecanizado, por lo que sufren menos fatiga, tienden a menor desgaste y trabajan con una temperatura inferior a las cuchillas de los tornos, por ejemplo, aumentando así su durabilidad de las piezas. La velocidad de corte a la que gire la fresa depende del tipo de material de la pieza a mecanizar. Generalmente, los materiales más blandos se cortan a velocidades más altas de giro y los materiales duros se cortan típicamente a un ritmo más lento. Las máquinas fresadoras se usan en casi todas las partes, ya no solo abarca los grandes establecimientos industriales, sino también los talleres de todo tipo, tanto de pequeñas como de mediana envergadura. Prácticamente no existe un ámbito alguno de un proceso de fabricación que no dependa de estas poderosas y versátiles máquinas. Como bien, también podemos encontrar fresadoras en talleres de carpintería. Muy bien, unas ventajas y desventajas que tenemos de la fresadora son las siguientes. Bueno, las ventajas es que tiene una mayor precisión y mejor calidad de productos, mayor uniformidad en los productos producidos. Un operario puede operar varias máquinas a la vez. Es un fácil proceso de productos de apariencia complicada. Tiene una mayor flexibilidad para el cambio de diseño y moldeos en un tiempo corto. Y también tiene la reducción de costos de inventario. Bueno, las desventajas es que tiene un alto costo de maquinaria. Tiene una falta de posiciones, tiene una falta de opciones o alternativas en caso de fallas. Bueno, los costos de mantenimiento aumentan demasiado. También es necesario mantener un gran volumen de producción a fin de lograr una mayor eficiencia a la capacidad instalada. Bueno, el procesos abrasivos. Un abrasivo es una partícula dura, pequeña y no metálica, herramientas de corte comunes. Los abrasivos son capaces de remover pequeñas cantidades de material de una superficie mediante un proceso de corte que produce virutas diminutas. Por lo tanto, permite remover pequeñas cantidades de material y lograr exactitudes dimensionales superiores. Entre los abrasivos aglomerados que usamos en la vida cotidiana se encuentran las piedras o muelas de esmeril para afilar cuchillos o las lijas para alisar superficies. Por ser duros, los abrasivos se utilizan también en procesos de acabado para partes muy duras o con tratamiento térmico, por ejemplo, para dar forma a materiales no metálicos tales como cerámicos y vidrios, para quitar salpicaduras y cordones de soldadura, cortar tramos de perfiles estructurales y barras de mampostería y concreto, o también para limpiar paredes con chorro de agua o área que contenga partículas abrasivas. Muy bien, y los procesos abrasivos que podemos encontrar en las industrias están en los procesos de rectificado. Rectificado lo podemos encontrar en rectificado plano, rectificado cilíndrico, rectificado interno y rectificado sin centros, que son los más comunes de encontrar ese tipo de procesos. Bueno, el proceso de rectificado. Bueno, el rectificado es un proceso de remoción de virutas que se utiliza un grano abrasivo individual como herramienta de corte. Las principales diferencias entre las acciones de grano y la herramienta de una planta son las siguientes. Bueno, aquí los granos abrasivos individuales tienen formas irregulares y están a distancia aleatorias en la periferia de la piedra. Bueno, el ángulo promedio de arranque de los granos es muy negativo, como por ejemplo menos 60 grados o todavía más, o todavía un poco más que esa cantidad, lo que hace las virutas del material sufran deformaciones a mayor que en los otros procesos de corte. Bueno, las posiciones radiales de los granos varían. Bueno, las velocidades de corte son en general muy altas y en orden de 30 metros sobre segundo. Muy bien, los métodos y máquinas de rectificado. Las operaciones de rectificado se realizan por una gran diversidad de configuraciones de piedra y geometrías. La selección del proceso de rectificado para una aplicación particular depende de la forma y el tamaño de la parte, facilita la sujeción y producción requerida. Los métodos más comunes de rectificado
ya son estos que se van a hablar, que es plano, cilíndrico, interno y sin centros. Bueno, el rectificado plano. La pieza se asegura en un plato magnético o con tornillos de banco, soportes especiales o platos al vacío o cintas adhesivas de doble cara. Y dentro de este rectificado plano encontramos las rectificadoras de eje horizontal y de eje vertical. Bueno, rectificado cilíndrico. Bueno, también llamado rectificado con centros, se rectifican las superficies externas y escalones cilíndricos de las piezas. Entre las aplicaciones más comunes están los muñones de cigüeñal, ejes, pernos, pistas de rodamiento y rodillos para laminadora. Bueno, la pieza se sujeta entre los centros y con mordazas o en un plato para superficies cilíndricas rectas. Los ejes de rotación de la pieza a rectificar y de la piedra son rectos. Muy bien, el rectificado interno. Bueno, se rectifica el interior de la parte con una piedra pequeña, como en el caso de los bujes y pistas de rodamiento. También se pueden rectificar canales internos moviendo la piedra radial hacia la piedra. Y también se puede inclinar la pieza para rectificar interiores cónicos. Bueno, rectificados en centros. Se utiliza para procesos de fabricación a gran escala y en serie, donde se rectifican piezas cilíndricas en forma continua. En el proceso, la pieza no se sujeta entre puntos a centros, sino mediante una cuchilla o filo sobre el que se apoya. Y bien, una diferencia a resaltar de estos procesos y los otros dos procesos que acabamos de ver es que aquí se ocupa la famosa herramienta de esmeril. La mayor parte de los abrasivos, de lo que son los abrasivos, vienen en muelas, que son las muelas que obviamente se ponen en el esmeril, que son de piedra. Ya dependerá del tipo de esmeril o bueno, el tipo de piedra que se tenga que ocupar. Y también lo podemos encontrar en las famosas hojas que ocupamos en los talleres de carpintería o de herrería, que son para lijar, las famosas lijas, hojas de lija. Y bien, estos tipos de procesos más para terminar los acabados, ya sea si quedan rebabas o una deformación que no nos gusta con, con un proceso abrasivo, con los acabados, con estas herramientas se puede hacer esa operación.